Hola, en este video vamos a hacer un ejercicio de ejemplo para el tema relaciones integrales para un volumen de control, tema que se encuentra en la práctica número 3, balance de masa, cantidad de movimiento y energía. El enunciado del ejercicio dice: un chorro de agua impacta sobre el álave montado en un tanque con ruedas que se mueve a velocidad constante como se muestra en la figura. El chorro es desviado y cae dentro del tanque sin derramarse. Si se sabe que el ángulo θ es igual a 30 grados, determine la fuerza que actúa sobre el sistema. Al observar la figura vemos que el chorro sale de una tobera con una velocidad Vc de 35 metros por segundo, mientras que el carro se mueve a una velocidad Vt de 20 metros por segundo. Y como ya nos dice el enunciado, también se puede ver cómo el chorro es desviado por el álave y cae en su totalidad dentro del tanque. Este ejemplo no es un ejercicio del trabajo práctico, es un ejercicio del libro de White, con la modificación de que en el ejercicio original el tanque no se mueve. Este ejercicio, si bien no está en el trabajo práctico, supo aparecer en un parcial. La idea es que durante su resolución repasemos los errores más comunes que se suelen cometer en la práctica y en los parciales. El primer error que vamos a cometer es la elección del volumen de control. Y digo vamos porque vamos a elegir un volumen de control que muchos alumnos eligieron cuando se encontraron con el ejercicio en el parcial. Esta elección no es un error en sí, porque el ejercicio todavía se puede resolver, pero lo hace mucho más largo y tedioso, cuando en realidad el ejercicio, con una buena elección de volumen de control, se puede resolver en menos de una carilla. Entonces elegimos un volumen de control que abarca todo el álave y lo marcamos en el diagrama. Pasamos a resolverlo. Como datos tenemos la densidad, la velocidad del chorro que sale de la tobera, la velocidad del tanque, el diámetro del chorro que sale de la tobera y el ángulo que es desviado el chorro. Como primer paso calculamos el caudal del chorro que sale de la tobera, es ρ por la velocidad del chorro por el área del chorro. Esto nos da un caudal de 68,58 kilogramos por segundo. Y ahora vamos a la parte más importante. Vamos a calcular la velocidad relativa con la que el chorro ingresa al volumen de control. Como vemos, el volumen de control está envolviendo al álave, pero solidario con el carro, es decir, se mueve a la velocidad del carro. La velocidad del carro es distinta a la velocidad del chorro. Por lo tanto, la pared del volumen de control es al chorro, va a haber una velocidad diferente a la velocidad absoluta del chorro. Esto es un punto importante que tienen que tener en cuenta. No porque la velocidad del chorro sea 35 metros por segundo significa que la velocidad de entrada al volumen de control es 35 metros por segundo. El volumen de control se está moviendo. Y recuerden que nosotros estamos resolviendo integrales sobre el volumen de control. Entonces lo que nos interesa es la velocidad relativa al volumen de control, es decir, la velocidad que ve el volumen de control. Entonces vamos a calcular la velocidad de entrada al volumen de control como la velocidad del chorro menos la velocidad del tanque, es decir, 35 metros por segundo menos 20 metros por segundo, lo que nos da una velocidad de entrada al volumen de control de 15 metros por segundo. Cuando tengan dudas para calcular la velocidad relativa en un caso similar a este, imaginen que ustedes son el volumen de control, están andando en bicicleta y tienen un viento que puede ser de frente o de atrás. La velocidad relativa va a ser la intensidad de viento que ustedes perciban. Y para calcular esta velocidad relativa le tienen que sumar o restar a la velocidad absoluta del viento la velocidad absoluta con la que ustedes están avanzando en la bicicleta. Entonces, cuando ustedes tienen un viento de frente, ustedes perciben una velocidad de viento que es mayor a la velocidad absoluta que el viento realmente tiene. Entonces tienen que sumarle a la velocidad del viento la velocidad absoluta con la que ustedes avanzan en la bicicleta. Por el contrario, cuando ustedes tienen un viento de atrás, ustedes perciben una velocidad de viento inferior. Entonces, a la velocidad absoluta del viento le tienen que restar la velocidad absoluta con la que ustedes están avanzando en la bicicleta. Esto mismo es lo que hicimos en el ejemplo. El chorro y el volumen de control se mueven los dos en el mismo sentido. Sería el equilibrio desde atrás. Entonces, a la velocidad absoluta del chorro le restamos la velocidad absoluta con la que se mueve el volumen de control para obtener la velocidad relativa que ve el volumen de control cuando el chorro ingresa en él. Ahora calculamos el caudal másico de entrada al volumen de control. Va a ser la densidad por la velocidad de entrada por el área de entrada. Esto nos da que el caudal másico de entrada son 29,39 kilogramos por segundo, menos de la mitad del caudal que sale por la tobera. Y si se están preguntando dónde fueron a parar esos 39 kilos por segundo, piensen que la tobera no se mueve y el tanque se está alejando. Entonces, por cada segundo que pasa, el tanque está 20 metros más lejos de la tobera. 20 metros por el área del chorro
por la densidad nos va a dar esos 39 metros que tenemos de diferencia. Entonces, resumiendo, la velocidad de entrada al volumen de control es la velocidad relativa y el caudal másico de entrada al volumen de control es el caudal másico calculado respecto a la velocidad de entrada al volumen de control. Finalmente, dado el volumen de control que elegimos, el caudal másico de salida es igual al caudal másico. Bien, ahora que ya calculamos la velocidad de entrada y el caudal de entrada al volumen de control, pasemos a analizar en más detalle el volumen de control que seleccionamos. Como no hay acumulación de masa dentro de nuestro volumen de control, dijimos que el caudal de salida es igual al caudal de entrada. Y como suponemos que el área del chorro no cambia en su recorrido por el álave, el módulo de la velocidad de salida es igual al módulo de la velocidad de entrada. Finalmente, el volumen de control corta el vínculo del álave con el tanque. Entonces, este vínculo lo reemplazamos por los esfuerzos Rx1 y Ri1, que no son otra cosa más que las fuerzas que el tanque le transmite al volumen de control. Un paso importante siempre que resolvemos este tipo de ejercicios es marcar el volumen de control. Nunca debemos olvidar de especificar cuál es el volumen de control en el que estamos trabajando. Y la otra cosa que no podemos olvidar tampoco es especificar los sentidos positivos del sistema de referencia que estamos utilizando. Ahora escribimos las relaciones integrales de la conservación de la cantidad de movimiento para un volumen de control con las simplificaciones pertinentes. Tenemos que tener bien en claro que cuando hablamos de las ecuaciones de la conservación de cantidad de movimiento, estamos hablando de ecuaciones vectoriales. Aun cuando las descomponemos en ecuaciones en x y en y, seguimos hablando de ecuaciones vectoriales. Entonces, esta ecuación vectorial nos dice que la variación de la cantidad de movimiento dentro del volumen de control es igual a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Cuando escribimos esta ecuación en x y en y, tenemos que tener en cuenta que estamos escribiendo las componentes en un sistema cartesiano de esta ecuación vectorial. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta que cuando en la ecuación hablamos de Vx y Vi, estamos hablando de la componente en X y la componente en Y del vector velocidad. Y dependiendo de la dirección y sentido que el vector tenga, la componente X e Y tendrán signo positivo o negativo. Obviamente lo mismo vale para las componentes Fx y Fi. Finalmente, el caudal másico es un escalar, y como sabemos, cuando un escalar multiplica un vector, todas sus componentes se multiplican por ese escalar. Pasemos entonces a descomponer en X y en Y las velocidades de entrada y salida. Y así nos queda que la velocidad de entrada en X es menos 15 metros por segundo, la velocidad de entrada en Y es 0, la velocidad de salida en X es 13 metros por segundo y la velocidad de salida en Y es menos 7,5 metros por segundo. Si escribimos la ecuación de la conservación de cantidad de movimiento en X para nuestro volumen de control, nos queda que la sumatoria de fuerzas en X es el esfuerzo Rx igualado a la diferencia entre la cantidad de movimiento en X a la salida menos la cantidad de movimiento en X a la entrada. Como ya dijimos, un error común al evaluar esta ecuación es no considerar el signo de las componentes de la velocidad, lo que resulta en un valor incorrecto de la variación de la cantidad de movimiento. Otro error común es no calcular el caudal másico y escribirlo dentro de la ecuación como la densidad por la velocidad por el área. Al proceder de este modo podemos errar de dos formas. En primer lugar, estamos escribiendo incorrectamente el caudal. La velocidad que se usa al calcular el caudal debe ser la normal a la superficie y por lo general solemos calcular las áreas normales a los vectores de velocidad de entrada y salida del volumen de control, tal como lo hicimos en el ejemplo donde calculamos el área transversal del chorro. Como vemos en el diagrama, el área de salida no es normal a la velocidad de salida en X y por lo tanto la densidad por la velocidad de salida en X por el área de salida no es el caudal de salida. Casualmente en la entrada el área de entrada sí es normal a la velocidad de entrada en X y no estamos cometiendo error al calcular el caudal. En algunos ejercicios lo que aquí sucede con la velocidad de entrada se da también en la velocidad de salida y no se comete error al utilizar la ecuación escrita de esta forma, pero aún si no equivocamos el caudal podemos todavía cometer otro error.
El segundo error que se comete al escribir así la ecuación es que la velocidad queda al cuadrado e incluso si prestamos atención a los signos de las velocidades, esto se pierde al elevarlos al cuadrado y como mínimo cometemos el primer error que vimos. Por lo tanto, para no cometer errores, lo recomendable al evaluar la conservación de la cantidad de movimiento es usar el caudal másico previamente calculado y prestar la debida atención a los signos de las componentes de las velocidades. Y es así que nosotros obtenemos el valor de Rx1 en nuestro ejemplo. Repetimos el procedimiento para evaluar la conservación de la cantidad de movimiento de I y obtenemos el valor de la fuerza RI1. Y podemos dar por terminado ya nuestro análisis en el volumen de control 1. Pero como podemos ver, el volumen de control 1 no es todo el sistema. Fue por eso que en un principio dijimos que era una mala elección. Para completar el análisis del sistema, debemos elegir otro volumen de control que abarque la parte del sistema que dejamos fuera del volumen de control 1, es decir, que contenga el tanque con ruedas. Entonces, definamos el volumen de control 2 y pasemos a un diagrama más detallado del mismo. Vemos que sobre este nuevo volumen de control actúan ahora las fuerzas Rx2 y Ri2, que no son más que los esfuerzos que el volumen de control 1 le transmite al volumen de control 2. Tenemos también las fuerzas Fx2 y Fi2, que son fuerzas externas que actúan sobre el volumen de control y son justamente las incógnitas de nuestro análisis. Estas fuerzas Fx y Fi no son más que las componentes de alguna fuerza externa que actúa sobre el volumen de control, sea resistencia aerodinámica, resistencia a la rodadura, etc. Y es la responsable de que el sistema esté en equilibrio y moviéndose con velocidad constante. Vemos también la entrada al volumen de control, que no es más que la salida del volumen de control 1. Y como ya dijimos, no puede faltar en el diagrama la indicación de las direcciones y sentidos positivos del sistema de referencia utilizado. Escribimos nuevamente la ecuación vectorial de la conservación de cantidad de movimiento, las componentes de la velocidad de entrada, que son las mismas que las componentes de la velocidad de salida del volumen 1. Este volumen de control no tiene salidas, por lo tanto las componentes de la velocidad de salida son nulas. Y entonces podemos escribir el caudal de entrada, que es igual al caudal de salida del volumen 1, y el caudal de salida, que como ya dijimos, es nulo. También podemos escribir los esfuerzos Rx y Ri2, que tienen la misma dirección y sentido opuesto a los esfuerzos Rx y Ri1 que obtuvimos en el análisis del volumen de control 1. Planteamos la ecuación de conservación de cantidad de movimiento en X, donde las sumatorias de las fuerzas que actúan en el volumen de control, Rx2 y Fx, es igual a la variación de la cantidad de movimiento en X. Despejamos para Fx y obtenemos el valor de la misma. Repetimos para la conservación de la cantidad de movimiento en Y y obtenemos que la fuerza externa Fi es nula, es decir, que la única fuerza que actúa sobre el volumen de control 2 en la dirección Y es el esfuerzo que le transmite el volumen de control. Bien, detengámonos un momento y analicemos los resultados que obtuvimos hasta ahora. El sistema del tanque con álabe lo dividimos en dos volúmenes de control. Por lo tanto, si combinamos los resultados que obtuvimos en cada volumen de control, vemos que los esfuerzos Rx y Ri correspondientes a cada volumen de control se anulan entre sí y nos quedaríamos solamente con las fuerzas externas que supusimos actuaban sobre el volumen de control 2. De estas fuerzas externas vimos que la componente en la dirección Y es nula y no nula en la dirección X. Un resultado que parece lógico, pues si observamos el sistema completo, vemos que la cantidad de movimiento que ingresa al sistema, es decir, el chorro que incide sobre el álabe, solo tiene componente en X y no tiene componente en Y. Analicemos entonces el sistema álabe-tanque como uno solo, es decir, propongamos el volumen de control que debimos proponer desde un principio. Tendríamos los mismos datos que al inicio, tendríamos la velocidad de entrada al volumen de control, de la misma forma que lo obtuvimos para el volumen 1. El caudal de entrada al volumen de control es el mismo que el caudal de entrada al volumen 1, 29,39 kg por segundo, con la diferencia que este volumen de control, como el volumen de control 2, no tiene una velocidad de salida, por lo tanto no tiene un caudal de salida. Escribimos las componentes de las velocidades de entrada y salida
Planteamos la ecuación de conservación de cantidad de movimiento en X y obtenemos el mismo valor para la componente X de la fuerza externa que obtuvimos con el análisis anterior. Finalmente, no necesitamos hacer el análisis de conservación de cantidad de movimiento en la dirección Y, cosa que podemos justificar ya que al no haber cantidad de movimiento de entrada o salida en la dirección de Y, la sumatoria de fuerzas actuantes sobre el volumen de control en esta dirección deberá ser nula. Bueno, con este ejemplo vimos cómo una mala elección del volumen de control nos puede complicar considerablemente un problema que de otro modo es simple y de rápida resolución. Vimos también que si el volumen de control se mueve, debemos considerar la velocidad relativa al momento de calcular la velocidad de entrada al volumen de control. Y por último vimos algunos errores que comúnmente se cometen al momento de utilizar las ecuaciones integrales de conservación de cantidad de movimiento, qué conviene no hacer y a qué prestar atención para evitar estos errores. Si llegaron hasta acá, gracias por prestar atención y espero que este video les sea de utilidad.